podamos después compartirlo. También los videos de Excel, si ustedes entran al canal de YouTube, pues ya no van a ver los videos, es decir, porque ya no están públicos, ya son privados, ya solamente los que estamos en este curso podemos verlo. Y es la liga que les enviamos, ¿no? Donde ustedes le dan clic y van a ver, bueno, los va a llevar a esto de YouTube, pero ya solamente van a ver la lista de esos videos, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues, ya quedó privado, ya no hay problema que alguien vea o escuche nuestros temas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a abrir el archivito de la tarea. Yo estoy seguro que respondieron perfectamente todas las preguntas, todas las opciones, pero vamos a nuevamente a validarlo, ¿no? Para que reafirmarlo, ¿no? Para que sea así como que una práctica de lo que estoy seguro que hicieron perfectamente. Pues aquí teníamos una pequeña celdas marcadas con sus bordecitos, simulando lo que es una tabla. Y teníamos 9 instrucciones y me permití colocarles pues las cajitas, ¿no? Donde colocarán ustedes sus respuestas. Vamos a ver primero, ¿no? Promedio por alumno. En Excel existe una fórmula para promedio, pero bueno, en este caso podríamos hacer, como estamos practicando en la parte de suma, pues la idea era que lo hiciéramos, digamos, manualmente, ¿no? O sea, la operación de sumar todos los valores y dividirlo entre el total de valores que sumamos, ¿no? Esa era la idea. Pero para práctica, ya como les comenté, existe una función que se llama promedio de Excel que nos permite hacer esto. Entonces vamos a decir, promedio por alumno, ¿no? Entonces aquí vemos que son 2 materias por alumno, por lo tanto lo tendríamos que dividir entre 2. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues recuerden las referencias. De hecho, permítanme, voy a poner un poco, aplicar un poco el zoom del Excel. Acá está. Creo que así se ve mejor. Y entonces aquí lo que vamos a hacerlo, digamos, como que la forma paso a paso tradicional, que sería sumar lo que son las celdas de 7 más la celda E7, y esto lo dividimos entre 2, ¿no? Entonces, esa es la forma que tendríamos un promedio. Si utilizamos la fórmula, que igual puede ser que la utilizaran, pues no hay problema. Lo único que tenemos que usar es la fórmula de promedio. Ponemos los rangos, o bien podemos separarlos por comas. Recuerden, esta es una referencia nada más. ¿Ok? En este caso es la E8. Y le damos acá. ¿Ok? Es exactamente igual que haberlo hecho, digamos, por procedimiento, vamos a llamarle, ¿no? Que es sumar las 2 columnas, las 2 celdas, perdón, de la D y la E7, y la dividimos entre el total. O bien aplicamos la fórmula que se llama promedio. Cualquiera de las dos que hayan Juan Carlos, es correcto. En este caso lo podemos poner con coma porque son nada más dos casillas, pero si fueran, no sé, 10, dividir entre 10 o entre 20 para no ir por comas, ¿aplicaríamos el rango? Exactamente. De hecho, es la función del rango, es correcto. Sí, sí, totalmente. ¿Ok? Digo, aquí lo usé con coma para que ustedes vean también que también funciona con la coma, ¿no? Y obviamente porque son 2 valores, ¿no? No hay tanto problema. Pero definitivamente, de hecho, una lista de un alumno, pues creo que son 7 u 8 materias más o menos que se tienen, ¿no? Entonces, pues esto ya poner una por una, pues sí está complicado. Ahí sí sería mejor un rango, como bien comentas. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas 2 formas de sacar el promedio son correctas. ¿Ok? Damos doble clic y se actualiza nuestra columna de promedios. Con eso ya tendríamos la primera o el primer, digamos, ejercicio. ¿Ok? Después dice 2, si el alumno tiene un promedio menor o igual a 7, colocar en la columna estatus el texto,
extra clase, ¿no? Ya sabe, que necesita clases de regularización, recuerdo que se llamaba en mis tiempos, ahora creo que le llaman así como extra clase o de apoyo, ¿no? Entonces, pero solamente para los que tengan un promedio menor o igual a 7. Para esto tenemos que utilizar una función, que en este caso sería la función sí, que nos permite evaluar valores. Hasta este momento solamente hemos visto la función sí de la forma más simple, que es sí y evalúa un único valor. Pero vamos a ver que esa función sí puede estar anidada. Cuando ustedes escuchen esta palabra de anidada, en cuestión de computadoras y programas como Ofimática, se refiere a que la misma función tenga dentro de sí misma, digamos, se llame a sí misma, ¿no? Como que muchos sí en la misma instrucción o en la misma fila de la función, ¿ok? Y también vamos a ver después el sí y el sí o, que es como usar o comparar con valores, con nuestros operadores, perdón, relacionales, ¿no? ¿Qué sucede si se cumple esta condición y además también se cumple esta condición y además se cumple esta otra condición? Entonces ejecuta tal cosa, ¿no? O responde a tal cosa. Y el o es, se cumple una condición o también, o se cumple otra condición, es decir, se puede cumplir cierto criterio o otro criterio y podemos nosotros responder en base a eso. Pero eso no se preocupen, lo vamos a ver después, pero sí está bien como que para que vayamos comentando. Inclusive en el libro lo pueden buscar, ya no va a estar como sí, va a estar en inglés, que es if, if, que, vamos, si lo traducen es sí, ¿ok? En este caso, entonces, promedio menor o igual a 7, colocamos extra clase, el texto extra clase, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a hacer en nuestra columna G7. Vamos a poner el símbolo de igual. Nuevamente, recuerden que es símbolo de igual, no el símbolo más, aunque también funciona, pero no es correcto. Entonces, vamos a ver. Igual a sí, que es la función, paréntesis, entonces la prueba lógica. Si la celda del promedio dice que sea menor o igual, recuerden, siempre que vean ustedes menor o igual, quiere decir que la condición o el criterio tiene que ser exactamente igual al número o la palabra o lo que fuera. Bueno, la palabra no, sería número o fecha, ¿no? Es decir, que sea menor a 7, pero también que sea igual a 7. Eso es lo que significa el igual. Si solamente es el menos, el símbolo menor, pues solamente están hablando que sea 6, 5, 4 y así sucesivamente, sin tomar el 7. Entonces ponemos menor o igual a 7. En este caso, si se cumple esta condición, si se da esta condición, tenemos que colocar el texto extra clase. Entonces, en la función de sí, recuerden, es coma, y colocamos el primer valor, que este valor puede ser una función, puede ser otra función inclusive, ¿no? Podemos ejecutar algún otro procedimiento u otra función, si es verdadero, es decir, que sí se cumple. En este caso, pues solamente nos piden que coloquemos extra clase, ¿no? Y el valor si es falso, pues no nos dice nada, entonces una buena práctica sería así, o sea, sin valor, o simplemente colocarle así. Ustedes deciden, ¿ok? En este caso, pues nos arroja un falso porque 8 no es menor o igual a 7. Le damos doble clic y entonces ya tenemos que para el caso de los promedios que sean menor o igual a 7, nos aparece extra clase. ¿Sí, perdón? Bueno. ¿Sí? Buenas tardes. Ok, muy bien. Entonces, con eso ya tenemos el segundo ejercicio. Con el tercero dice, si el alumno tiene un promedio mayor a 7,
colocar en la columna el texto OK. Bueno, pues en este caso lo único que tenemos que hacer es regresar a nuestra función y al final vamos a ponerle coma OK. ¿Por qué no hacemos otra función para este caso? Bueno, porque entonces quiere decir, a esto se le conoce como una prueba lógica o una condición lógica. Es decir, si son menor o igual a 7, tiene que aparecer extra clase. Y si es todo lo contrario, en este caso la lógica nos diría que es todo lo contrario, menor o igual a 7, pues quiere decir que es mayor que 7, ¿no? Entonces, para todo lo que no sea menor o igual a 7, ponemos OK. Por ese motivo, el ejercicio número 4, no tenemos que hacer nada más que agregarle el valor cuando no se cumpla la condición de menor o igual a 7. Entonces, lo colocamos aquí, le damos doble clic y con esto ya tenemos el número 3, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos OK para los que sean mayor a 7 y menor o igual a 7, extra clase. Son a los que vamos a mandar a regularización. Muy bien. Luego dice, contar cuántos alumnos tienen un promedio de 8. Ok, aquí ya vamos a usar la función de contar. Pero no solamente la de contar, tenemos que poner contar con un criterio. En este caso, como solamente es un criterio de búsqueda, o de condición, mejor dicho, pues entonces vamos a usar contar sí, contar punto sí. Okay. Entonces vemos que ya acá dice alumnos con promedio de 8, ¿no? Entonces vamos a contar los que tengan promedio de 8. Ponemos símbolo de igual, contar punto sí, paréntesis, y tenemos que poner el criterio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a contar? Bueno, pues muy bien, seleccionamos nuestra columna de promedios o los rangos que abarcan todos los promedios, que es donde vamos a evaluar el criterio que sea igual a 8, ¿no? En este caso podemos sacar el 8. Y entonces le damos Enter y nos van a contar que son 2. Vamos a ver si es cierto. Tenemos uno acá, 2, sí, ahí está, 2. ¿Ok? Entonces con esto ya tendríamos el número 4. ¿Por qué no le colocamos comillas a ese 8 en la función? Bueno, porque es un número. Entonces, recuerden que habíamos quedado que cuando son textos, pues va entre comillas, pero cuando se trata de un número, va, vamos, sin nada, ¿no? Va sin comillas. Muy bien. Después dice obtener el promedio de las dos materias. ¿Ok? Este promedio de las dos materias, vamos a ver dónde está. Acá está. Promedio de matemáticas y promedio de... acá está. Promedio de matemáticas, promedio español, ¿no? Entonces, obtener el promedio de las dos materias. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer aquí sumar y dividir entre todos los números, ¿no? O bien aplicar la fórmula promedio. Pero también hay una tercera, que es la que vamos a ver, que sería utilizando dos funciones, ¿ok? Pero, ¿qué les parece? Vemos esta que sería como que la función nueva, que sería promedio, ¿ok? Y entonces promedio, pues lo colocamos acá, ¿no? Y entonces aquí nos daría el promedio de matemáticas y en esta parte, pues podemos tener el promedio de español, ¿no? Ok, bueno. Pero, ¿cómo podemos hacer esto usando nuestras funciones que sabemos hasta este momento? Bueno, vean, para promedio de matemáticas, entonces lo que podemos hacer, de entrada, pues necesitamos sumar los valores, ¿no? Necesitamos saber cuánto es la suma de esto. Entonces podemos poner sumar. En este caso, el criterio, en este caso el sí conjunto, pues no tiene mucho caso, porque nos están pidiendo los datos por separado. Entonces, con solamente la función de sumatoria o sumar es suficiente. Entonces aquí colocamos el rango, perdón, estamos en el rango de matemáticas, ¿no? Entonces aquí sería la columna E, ¿ok? De la E7 a la E21. Y con esto obtenemos, acá hice algo mal. Sumar, a ver, permítanme. Suma, perdón.
Eso, puse sumar. Suma, acá ponemos los datos. Acá está. Y entonces nos da 119. Ahora lo tenemos que dividir entre el total de valores que acabamos de sumar. Bueno, obviamente los podemos contar y bueno, lo ponemos entre estos valores. Pero eso también lo podemos hacer con nuestras, combinando nuestras fórmulas. ¿Por qué? Porque entonces podemos poner igual a suma de la E7 a la 21 entre contar, paréntesis, el mismo rango de celdas. Y nos va a dar ya el promedio. Porque pues esto obviamente es mucho más fácil que haber estado contando. Digo, si en este pequeño ejemplo es un poco tedioso, pues imagínense una lista enorme de información de cada día de la empresa, ¿no? Pues eso va a estar un poco complicado. En cambio así, pues ya usando las dos funciones podemos obtener el valor. Entonces ya vimos que para poder sacar un promedio, pues digamos como que el proceso tradicional sería sumar y dividir colocando nosotros el número de valores que contamos, ¿no? Perdón, que sumamos. Otra, voy a usar la fórmula de promedio, que es la que tenemos aquí. De hecho, vamos a marcarla con otro colorcito, ¿qué les parece? Vamos a poner acá un color verde. Y vamos a ponerlo este marquito, ¿no? Para que se note. O bien, usar las dos fórmulas. En este caso, como estábamos practicando nuestras fórmulas, pues creo que es mejor hacerlo así, ¿no? Entonces, suma, paréntesis, en este caso español sería la D7, ahora sí, a la D21, si no me equivoco. Entre contar, nuevamente D7, perdón, D7 a la D21. Y entonces nos da 7.86. ¿Ok? Entonces ven cómo la información es la misma. ¿Ok? Esto, bueno, ya después le podemos dar un formato que sea solamente dos números, dos decimales, un decimal. Bueno, eso ya depende de la escuela, ¿no? En esta escuela, pues, todos los números, ¿no? De decimales, pero bueno, eso ya lo vamos cambiando después. Ok, entonces con esto ya tenemos el dato del número 5, obtener el promedio de cada materia. El número 6 dice indicar qué materia tiene el promedio más alto. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber cuál es el promedio más alto? ¿No? O sea, cuál es mayor, ¿no? No sé si recuerdan, por ahí teníamos una función que nos permitía conocer este dato, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? El de máximo. Exactamente. ¿Ok? Y entonces aquí ponemos este o este. Y entonces nos va a dar este dato. Ojo. Este dato van a ver, hoy que veamos las listas, vamos a ver también, vamos a ir viendo cómo vamos a poder obtener el nombre de la materia. ¿Ok? Porque en este caso pues obtuvimos el promedio mayor, pero no obtuvimos el nombre de la materia. ¿Ok? Pero bueno, no se preocupen. ¿Okay? Después tenemos contar cuántos alumnos son de cada semestre. Bueno, aquí entonces, pues tenemos que usar un contar, sí, porque tenemos una condición. Ya no podemos nada más contar simplemente los datos, ¿no? Entonces ponemos contar, punto sí, permítame, acá está, paréntesis, y recuerden, primero nos pone lo que es el rango, en este caso pues va a ser estos de aquí, que es el semestre, y por aquí vamos a poner el criterio. Y en este caso pues nos dice, está separado, ¿no? Entonces nos dice primer semestre, o semestre 1, son 6, y para el alumnos del semestre, perdón, del segundo semestre, serían contar puntos sí, paréntesis, el rango está en la C7 a la C21 con el criterio del número 2. Y en este caso serían 8 alumnos que pertenecen al segundo semestre. Hay uno perdido por ahí, que es el número 3,
que es el tercer semestre, pero bueno, en este caso no lo solicita. ¿Ok? Entonces con este ya tenemos el número 7. Después tenemos contar cuántos alumnos necesitan extra clase. Bueno, pues eso es exactamente tomando el valor de la columna G previamente generada, ¿no? Con la función sí para desplegar OK o la palabra extra clase. Y ahora tenemos que contar cuántos son de extra clase, ¿no? Entonces este dato, vamos a ver, por acá está. ¿Dónde quedó este dato? Vamos a ver, alumnos, semestre. Contar cuántos alumnos necesitan extra clase. Arriba de la materia con mayor promedio, con mejor promedio. Ah, muy cierto. Gracias, Flor. Ya ven, se me perdió acá. Muy bien, gracias, Flor. Entonces ponemos acá, contar, punto sí, nuestro rango de la G7 a la G21, coma, y ahora sí entre comillas, porque estamos buscando que tenga extra clase, que es la palabra. ¿Ok? Y bueno, pues son 6 que vamos a mandar a regularización. Esto es muy útil porque ustedes van a poder contar o van a poder sumar o van a poder desplegar alguna otra información de acuerdo a los datos que ustedes estén manipulando. Esto, pues ahora sí que los van a usar muy frecuentemente. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el número 8. Y para finalizar les dice que tenemos que sacar el promedio de los alumnos por semestre y materia. ¿Ok? Que es esto que está aquí. Y entonces aquí nos dice primero para el primer semestre, ya sea español y matemáticas, después para español y matemáticas, pero el segundo semestre, ¿no? Entonces tenemos que saber, en el caso de español, cuántos son del primer semestre, ¿no? Entonces vamos a, perdón, tenemos que saber cuántos son, pero tenemos que saber su promedio, ¿no? De los que sean de primer semestre. No sé si lograron hacer este ejercicio, el último, el número 9. ¿Verdad que sí? Soy honesta, yo ni siquiera me fijé que había tarea. Oh, ¿cómo va a ser? Por eso no he comentado nada en todo el rato. Ni siquiera me fijé que había tarea. Ah, puntito menos, ¿no? Oye, alguien no se va a llevar estrellita, ¿no? Eso de las estrellitas, una anécdota. Cuando mi hijo estaba en kinder, bueno, al irlo a buscar, pues en su clase, pues todo el mundo salía con su estrellita, ¿no? Y él los primeros días, pues no sacaba estrellita, no por ser mal alumno, ¿no? Por ser excelente alumno, entonces no tenían más que estrellitas que darle, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer es que de alguna forma, pues sustraía las estrellitas, pero él no se daba cuenta que los niños llevaban una estrellita de un color y las niñas de otro color, ¿no? Para él eran estrellitas. Entonces, un día salió cuando fui a buscar con su estrellita todo el color de las niñas, ¿no? Entonces era bastante obvio, pero bueno. Ok, bueno, no se preocupen. Entonces vamos acá a ver esta parte de promedio de los alumnos por semestre y materia. Entonces vamos a ver. Promedio 1 por español. Entonces vamos a ver. Nos dice que tiene que ser del semestre 1 para español. Ok, entonces, bueno, en este caso como está dividido, pues no hay mayor problema. Entonces vamos a poner sumar, punto sí, ok, paréntesis, vamos a colocar en este caso el rango de los valores de calificaciones de español, pero el criterio, perdón, el rango del semestre, porque es donde vamos a aplicar el criterio, porque nos piden primero el semestre 1, ¿ok? Y después ponemos el rango de la suma, ¿ok? Con esto ya vamos a obtener la suma de todas las calificaciones de todos los alumnos de español del primer semestre. Y ahora lo único que necesitamos hacer es dividirlo con un contar sí. Y aplicamos prácticamente el mismo rango, ¿no? Es el rango del semestre con el criterio del primer semestre, coma, bueno, ya no hay que poner coma, ¿no? Porque no vamos a sumar
solamente va a contar. Entonces, cerramos el paréntesis. ¿Qué hizo acá? Va a sumar todas las calificaciones de los alumnos de español que pertenezcan al semestre 1 y los va a dividir entre el total de alumnos que pertenezcan al semestre 1. ¿Ok? Y en este caso, pues vamos a darle enter. Y nos va a dar 7.66 y pico, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el caso de semestre español 2, pues vamos, sería exactamente igual la fórmula, solamente que en lugar de el número 1, pues tendríamos lo que es el número, perdón, aquí apachurré otro dato que está igual a entonces es el mismo rango, mismo todo, solamente que en lugar de número 1, que se refiere al semestre 1, pues vamos a poner el número 2, ¿no? Que es el semestre 2. Y con esto pues ya tendríamos la información para el primer semestre de español y segundo semestre de español. En el caso de matemáticas, pues bueno, lo único que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo, pero utilizando ya no la columna de español, sino la columna de matemáticas, y con esto ya tendría sus 9 ejercicios. En este caso, vean que no se les solicitó, vamos, que identificaran la parte de español y la parte de matemáticas, es decir, se los pedimos por separado. Esto es algo que pueden enfrentarse o encontrar en sus trabajos, ¿ok? Tengan cuidado, luego queremos hacer todo en funciones, ¿no? O sea, puedo poner la función sí con esta otra opción que tenga una función anidada y un sí, y vamos, un monstruo de fórmula. Pero muchas veces la solución va a estar frente a nosotros, ¿eh? Entonces, yo siempre les recomiendo dedicarle un tiempo, primero, analizar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Después pensamos cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Y por último, pues lo realizamos, en este caso en la hoja de Excel, ¿no? Porque a veces pues, siempre por naturaleza luego olvidamos estos dos primeros pasos y nos vamos al último, ¿no? Directamente Excel y empezamos a generar la fórmula y es ahí cuando luego vamos a poder tener ciertos problemas de que esa fórmula va a quedar hecha un monstruo. ¿Ok? Bueno. No sé si todo está bien hasta aquí, compañeros. ¿Sí? Sí. Sí, excelente. Obviamente, pues esto ahorita terminando la clase, pues les vamos a compartir el archivo para que ustedes también lo descarguen, pero pues también intenten hacer esta práctica, ¿verdad? Para que pues salgan las dudas, ¿no? Como comentan. Entonces, bueno, para la siguiente tema que vamos a ver, pues vamos a usar esta misma tablita, ¿ok? Esta tabla, bueno, mal llamada tabla, de hecho, porque realmente lo que tenemos en pantalla no es una tabla, realmente son celdas que tienen un formato, que en este caso tienen pues esta fila de títulos en color de fondo amarillo y pues tienen ahí pues el borde, ¿no? Con el color negro y es todo. Pero realmente esto no es una tabla. ¿Cómo ustedes pueden identificar que no es una tabla? Bueno, imaginen que aquí nosotros tuviéramos una nueva columna que fuera fecha, ¿ok? Y aquí tuviéramos, no sé, cualquier valor, 1, 2, 3, obviamente este dato no es correcto, ¿verdad? Porque tendríamos que tener una fecha válida, pero observen cómo no no tiene el formato, no tiene nada. Entonces, esto no es una tabla, simplemente son celdas. ¿Por qué se dibujó o se coloreó en color amarillo esto? Bueno, porque Excel es inteligente y entonces dice, bueno, pues como estás haciendo algo justamente al lado, pues
le puedo ayudar a colocarle el formatito. Pero bueno, no es porque sea realmente una tabla de datos. Además, vean también otro detalle que sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a esta dibujo, o vamos a llamarle sección de celdas, nosotros eliminamos o agregamos una nueva columna, una nueva fila? Vean, por ejemplo, aquí en la F, vamos a decirle que agregué una fila. Observen cómo pues ya se descuadró esto, y además puede ser que nuestras fórmulas también cambien porque tenían referencias a ciertos valores, a ciertos datos de columna. Pero también observen cómo aquí abajo, en esta parte, pues se corrió, ¿no? O sea, se hizo un corrimiento hacia la derecha porque agregamos una fila. Esto de agregar filas, columnas y vamos, todo esto que podemos hacer nosotros en Excel, pues nos afecta un poquito a la hora de trabajar con nuestros formatos, ¿no? Porque, híjole, ya lo dejamos bonito y de repente necesitamos agregarle una columna de más y entonces se vuelve ahí un caos con nuestro diseño, ¿no? Bueno, esto sucede porque estamos trabajando o estamos dibujando lo que serían nuestras tablas. Permítanme, le estoy dando control Z para regresar. Entonces vamos a ver cómo es otra forma de que nosotros podemos hacer, ahora sí, esto como una tabla de datos. Y vamos a ver todas las ventajas que tenemos. De hecho, el día de ayer con eso finalizamos. Obviamente lo vimos muy rápido. Permítanme, voy a copiar estos datos. Voy a dar copiar. Voy a ir a mi hoja número 2 y me voy a colocar por acá y le vamos a dar pegar. ¿Ok? Y en este caso solamente le voy a decir que me coloque el formato, solamente los valores, ¿no? Solo los textos. No quiero las fórmulas, no quiero el formatito, no quiero nada, ¿no? Es solamente la información como tal. Muy bien. Y entonces van a ver cómo podemos generar esto como una tabla. Permítame también, voy a mover la barrita del zoom hacia acá abajo para que no estorbe. Un poquito más de zoom. Acá estamos. ¿Ok? Entonces, observen esto. Lo único que tenemos que hacer es colocarnos en alguna parte o bien seleccionar todo el rango. Es indistinto. ¿Ok? Obviamente de la información que ustedes necesiten, que necesitemos. Y entonces quedamos que existen dos lugares donde podemos hacer esto, ¿no? El primero es en el menú inicio y en estilos tenemos dar formato como tabla. Cuando le damos clic aquí, entonces nos permite hacer, bueno, nos despliega todos los posibles formatos que existen ya predeterminados. No significa que nosotros no podamos armar uno en específico, ¿no? Algún otro formato con colores o tipos de borde, vamos, ¿no? Ahora sí que nuestro propio diseño lo podemos hacer. Pero pues yo creo que con los diseños que tiene es suficiente. Les comentaba que para el caso de los exámenes de certificación, cuando les soliciten aplicar formato, no les van a decir tal vez formato como tabla, solamente les van a decir, por ejemplo, oscuro 6. Entonces lo que ustedes tienen que ir a buscar es formato de tabla. Vean cómo está clasificado, dividido, donde dice claro, medio, oscuro. Entonces les dicen oscuro 6, pues tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que es este de acá. De hecho, si colocan el mouse, pues va a aparecer tabla oscuro 6. He visto algunos exámenes que esto se lo deshabilitan, entonces ustedes no van a tener esta referencia de nombre, pero recuerden siempre de izquierda a derecha contar y van a obtener el valor que les soliciten. ¿Okay? Vamos a aplicarle oscuro 6. ¿Ok? Por eso les decía que no era tan importante también seleccionar toda la tabla, porque Excel es inteligente y entonces hace ese mapeo de las celdas que estamos, a los cuales necesitamos hacer referencia, ¿no? Y en este caso, pues nos dice que es de la B2 que tenemos ahí a la G17, que sería este último, ¿ok? Muy importante, si la información que tenemos que queremos convertir a la tabla contiene encabezados, que creo que sería lo normal,
obviamente estos títulos que tenemos, esos textos que tenemos al inicio de cada columna, pues entonces tenemos que marcarle aquí, ¿ok? La tabla tiene encabezados. Posteriormente, lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar. Y en este momento se coloca nuestra tabla con el estilo que nosotros seleccionamos, ¿no? Que de hecho creo que quedó muy oscuro en mi pantalla. Entonces, ¿qué les parece si cambiamos a este, ¿no? Que está un poquito más visualmente más agradable a la vista. Ok, entonces, ya con esto, ya tenemos ahora sí una tabla de datos. Entonces, esto ya les va a permitir a ustedes hacer una serie de particularidades, de características para la información. De entrada, ya vimos que tenemos los filtros activados y con lo cual estos filtros les van a permitir no solamente buscar información, sino también desplegar cierta información, ¿no? Como veíamos que podemos seleccionar todos o solamente dime los alumnos que tengan calificación de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya están aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Ok? Bueno, para poder, digamos, manipular o modificar las características de nuestra tabla de datos, lo único que tienen que hacer es darle clic en cualquier celda de su tabla de datos y va a aparecer un nuevo menú que se llama Herramientas de Tabla Diseño. Al entrar a este menú, entonces ya les va a permitir estas nuevas opciones. Las más, digamos, las más simples o vamos, las que normalmente se utilizan, es esta de fila de totales. Por default o de manera predeterminada está desactivada, pero al activarla, entonces automáticamente nos genera el total. ¿Ok? En este caso, lo único que está haciendo está contando cuántos elementos tenemos, ¿no? Pero, observen, ya habilitada la fila de totales, pues ustedes pueden llegar a cada columna, por supuesto, en la parte de fila de totales, y entonces darle clic, y entonces ya tiene ciertas funciones predeterminadas. Claro, acá dice más funciones, porque ustedes pueden ir a buscar a toda la biblioteca de funciones de Excel, que son todas las que hemos estado viendo, ¿no? Contar, sumar, if, indirecto, no sé, todas estas, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso vamos a poner promedio, ¿no? Entonces, sacamos promedio y en automático los va colocando, ¿no? Es promedio general de matemáticas, promedio general de español, ¿ok? Y aquí el semestre, bueno, pues no tiene caso, ¿no? Porque son diferentes semestres. No tendría caso tener un total de algo que varía de esta forma, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que está interesante? Lo interesante es que esta tabla de datos, si ustedes, vamos, si nosotros volvemos a filtrar que solamente nos aparezca los que tengan 10 en matemáticas, observen cómo los totales en automático se modifican, es decir, se vuelven a reformular. Y esto está muy bien, porque entonces, ahora sí, como tabla de datos, pueden tener toda la información del día, del mes, del año, nunca se los recomiendo en una sola hoja. De hecho, un tip, normalmente pues, lo que hacemos es que un libro de Excel sí puede representar a un año de trabajo en una empresa y cada hojita pudiera ser o puede ser cada mes. Claro, podemos hacerlo todavía mucho mejor, que un libro de Excel represente el mes y cada hoja represente la semana del mes o el día del mes, ¿no? Esto pues ya depende de lo que ustedes necesiten. Pero por favor, nunca pongan en una sola hoja toda la información de un año. Es algo muy complejo de manejar, porque van a tener con una hoja de, no sé, más de 2,000 registros, perdón, 2,000 filas, y es algo complejo visualmente de manejar. ¿Ok? Pero entonces, con tabla de datos, ustedes pueden estar generando información según lo necesiten, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta que estaríamos resolviendo con esto es, dime cuántos alumnos tienen calificación de 10 en matemáticas. Pues aplicamos el promedio, perdón, aplicamos el filtro para matemáticas con 10. Si ya queremos eliminar este filtro, bueno, tenemos dos formas, ¿no? Podríamos marcar todas estas opciones nuevamente, o más fácil,
borramos filtro de matemáticas, ¿no? Al borrar filtro de matemáticas, pues regresa nuestra información tal cual. No, ahora solamente quiero conocer los que se van a ir a extra clase, por ejemplo, ¿no? Entonces solo manejamos extra clase, le damos a aceptar y entonces ya tenemos la información. Esto ya lo podríamos copiar o enviar por correo electrónico, ¿no? Está más fácil. Una foto en el celular y se lo enviamos por WhatsApp, ¿no? Tal cual. Entonces observen cómo ya van a poder ustedes estar generando información. Si habláramos de productos o de clientes, pues bueno, podríamos ser, por ejemplo, quiénes son los clientes que tienen deuda a más de 15 días. Bueno, pues lo podemos filtrar. ¿Cuáles son los productos que tienen una existencia negativa? Pues son estos. Ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo un producto va a tener existencia negativa? Bueno, ustedes que ya han trabajado en estos rubros ya se habrán dado cuenta que luego en los inventarios ocurren cosas especiales, ¿no? Y hay cosas rarísimas. Pero bueno, entonces, vamos, pero a fin de cuentas es una forma de presentar información, ¿ok? Recuerden, para borrar el filtro, la forma más rápida va a ser siempre utilizando la opción borrar filtro de estatus. Y por supuesto, lo pueden ordenar de la A a la Z, que recuerden que de la A a la Z es ascendente y de la Z a la A sería descendente. Esto aplica para números, letras, etc. Tengan cuidado cuando sean valores que, vamos, visualmente sean números, pero tengan formato de texto. Es decir, que tengan un formato, acá está, de texto. ¿Por qué? Porque cuando ordenen estos valores, vamos, si es cierto, visualmente y el dato es un carácter numérico, sí, pero si está tratado como formato de texto, es cuando los ordena, por ejemplo, primero todos los unos, ¿no? Que puede ser el 1, después el 10, el 11, por ejemplo, el 100, y así se va. Después el 2, el 20, el 22 y consecutivamente. Eso es un ordenamiento de números, pero que están tratados como texto. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es convertir esa columna a un formato numérico para que entonces sí los ordene del 0 al número que fuera, ¿no? Bueno, obviamente también cuentan los negativos. Muy bien. Entonces, ya tenemos la conversión de tabla. ¿Cuál era la otra forma en que podemos convertir nuestra tabla? Bueno, en el menú de datos, podemos ir aquí, ¿ok? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es darle, en insertar, no en datos, en insertar, tenemos la parte de tabla, donde está, acá está tabla, ¿ok? Es la tercera opción. Y es exactamente lo mismo, ¿ok? Nos van a solicitar el rango, donde va a estar nuestra información, y lo va a colocar acá, y ya después va a habilitar el menú herramienta diseño, y vamos a poder seleccionar cualquier formato. Estos formatos los pueden cambiar en cualquier momento, no pasa nada, porque al final de cuentas la información o las fórmulas o todo lo que tengamos, pues lo está tratando como tabla. Entonces, perfectamente, que esa es otra ventaja, esto, vamos, para los que hemos tenido la fortuna de elaborar empresas socialmente responsables, pues luego estamos trabajando en la madrugada, ¿no? Y resulta ser que este color en la madrugada, después de haber laborado 16 horas al día, pues realmente es cansado. Necesitas algo que sea visualmente más agradable a la vista, vamos, cuando ya no hay iluminación natural. Entonces ustedes pueden jugar con el formato en cualquier momento. Eso está también muy chévere. Además que no lo tienen que hacer línea por línea, ¿no? Eso está muy bien. Pero entonces vean qué otras ventajas tiene. Si ustedes agregan una nueva columna, que recuerdan que estamos hablando de fecha, ¿no? ¿Ok? Inmediatamente Excel agrega esto a su nueva tabla y le pone los filtros y le pone el formato en forma automática. Voy a generar una fecha nada más acá rápido. ¿Ok? 2021. Nada más para que tenga valores. ¿Ok? Y tal cual. ¿Ok? Ya es un dato, una columna que van a ir ustedes agregando. Entonces está muy bien porque
pues no tenemos que hacer nada, ¿no? Solamente vamos agregando. Lo mismo sucede si nosotros queremos agregar una fila. Solamente que si tenemos activados los totales, lo único que tenemos que hacer es regresar acá en diseño, deshabilitar los totales momentáneamente, y entonces aquí estaríamos agregando una nueva fila para este dato. Vamos a poner acá, acá estamos, pues semestre, vamos a poner 3, esta es información X, vamos a poner acá, ok, y aquí pues bajamos la fecha, ¿no? Y entonces vean cómo en automático va generando nuestra información, nuestras filas, nuestra tabla de datos. Entonces está muy bien, porque de la otra forma, vamos a revisar nuestras filas de totales, de la otra forma, pues, tendríamos que hacer esto, pues, paso a paso, ¿no? Uno por uno. Pero además también vean esto. Voy a tomar estos datos, estas cajitas que tenemos aquí, y las vamos a pegar acá. Voy a ponerle que solo sean los textos. ¿Está? ¿Y qué sucede si nosotros, por ejemplo, de hecho, permítanme, voy a mover esto. Perdón. Aquí está, control X. Estaba dando quién sabe qué cosa. Acá. Están en la fila H, perdón, en la columna H. ¿Ok? ¿Y qué sucede si ustedes eliminan, vamos, nosotros eliminamos esta fila? Veíamos que cuando estamos dibujando o simulando una tabla de datos o una tabla, pues al agregar o al eliminar una fila, pues se va a mover todo nuestro formato que tengamos, ¿no? Y pues esto es una pesadilla cuando se tratan de muchos datos. En el caso cuando manejamos los datos como tabla, no. ¿Por qué? Porque entonces venimos aquí, le decimos eliminar columnas de la tabla, y entonces Excel sabe que solamente va a eliminar la información referente a la tabla. No desapareció o no eliminó la columna H como tal. Y por lo tanto, la información que tenemos debajo de nuestra tabla no cambia. Eso está muy bien porque ya con esto van a poder ustedes tener, lo más normal es que, por ejemplo, un reporte normalmente en las empresas, vamos a hablar de inventarios, ¿no? O de ventas o de lo que fuera, pues normalmente nos piden que abajo esté la firma del trabajador que hizo esto, ¿no? Y a lo mejor la otra firma del responsable del área, o no sé, los involucrados en el tema, ¿no? Para esto de la verificación y auditoría en las empresas. ¿Ok? Bueno, pues esta es una forma. Tenemos nuestra tabla de datos y abajo tenemos pues los nombres de las personas y esto al imprimirlo, pues no nos afecta, ¿no? O, bueno, de hecho ya en las empresas casi no se maneja esto de impresión, ya creo que va por PDF, ¿no? Ya está, tienen ahí sus QRs que simulan, vamos, no que simulan, perdón, sino que son válidos para la cuestión de la firma, ¿no? Como que la firma electrónica. No estamos hablando del SAT, sino simplemente una firma electrónica tal cual. De hecho, ahorita se me acordó, no lo tenía pensado, pero sí vamos a ponerlo aquí en la lista de pendientes para mostrarles. Les vamos a enseñar. No vendo Pepsi, mi niño. ¿Mande? ¿Mande? ¿Qué pasó? No, perdón. Ok, no te preocupes. Ok. Ya se me fue que les iba. Ok, ya recordé. De hecho, ya me lo estoy apuntando porque luego se me va a olvidar. Vamos a mostrarles cómo hacer códigos de barra en Excel, ¿ok? Esto las empresas cobran por hacer código de barra. De hecho, por ejemplo, empresas grandes como Mercado Libre tienen opción con una comisión extra por cada venta si ellos te generan tu código de barras, ¿no? Y los clientes dicen, o los micros dicen, y código de barras, esto, quién sabe cómo se hace y tengo que ir alguien que me genere mis etiquetas. No, ustedes lo pueden hacer. Y van a ver que, bueno, vamos a ver, es simplemente un tipo de fuente que se utiliza para hacer código de barras, ¿no? Entonces vamos a verlo también. Ya lo apunté para que lo veamos las siguientes clases. Y bueno, también pueden tener su tiendita para hacer código de barras. Eso está fabuloso. ¿Ok? De hecho, un inventario de
vamos, control de productos en una empresa sin código de barras es imposible, ¿no? Bueno, no imposible, pero muy tedioso, ¿no? Entonces, código de barras. Es lo de hoy. De hecho, pueden hacer hasta QRs y este tipo de cosas. Bueno, pues muy bien. Entonces, esas son algunas de las ventajas de las tablas. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, eso no lo vamos a ver hoy, pero estas tablas, o vamos, este manejo correcto de la información, nos va a servir, o ser la base, mejor dicho, para hacer tablas dinámicas. ¿Ok? Que es lo que yo les comentaba, que son los famosos, vamos, se les conoce también como dashboard, o bueno, mejor dicho, forman parte de lo que son los dashboard, pero está, que es, como les digo, vamos, se utilizan para hacer esto de las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque entonces ya le estamos dando la característica a Excel, a nuestras hojas de Excel, que estas tablas pueden ser tratadas como si se trataran de base de datos. De hecho, el nombre de tabla, ok, como vemos acá está tabla, hace referencia a una tabla de base de datos, ok. Es decir, pueden hacer cualquier cosa. De hecho, observen, cuando simplemente dibujamos estas celdas y, vamos, el formato que hayamos decidido aplicar, vean que no tiene más que un nombre de la celda y funciones y ya, ¿no? Pero cuando se trata de una tabla, cuando estamos en cualquier parte de ella, si nos vamos a la vista de diseño, perdón, al menú de diseño, vamos a ver que acá aparece un nuevo dato, que es nombre de la tabla. Es decir, podemos ya tener como que nuestra pequeña base de datos, bueno, no pequeña, nuestra base de datos en Excel. Entonces, observen cómo aquí, en lugar de tabla, claro, le pueden dejar en forma predeterminada, Excel va a manejar tabla 1, tabla 2, tabla 3, con un consecutivo el nombre. Pero la recomendación sería que, de acuerdo a la información que estemos manejando en su tabla, pues coloquemos un nombre para ella, ¿no? Entonces vamos a poner acá calificaciones, ¿no? Y entonces ya esta tabla la podemos mandar llamar como calificaciones. Es decir, ya vamos a poder hacer referencia ya no solamente a una celda como tal o a una hoja como tal, sino la vamos a poder llamar desde cualquier tabla, perdón, desde cualquier momento, desde cualquier lugar, y haciendo referencia al nombre de calificaciones. ¿Ok? Entonces, esto es otra cosa que podemos hacer. Muy bien. También podemos hacer unos botoncitos muy agradables a la vista, que sean los filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo hacemos dentro del menú de diseño en la parte de insertar segmentación de datos. De hecho, si observan, tiene el embudo como dibujo que hace referencia a los filtros. Entonces, al colocarlo, al darle clic, lo que aparece son todas las columnas que nosotros tenemos en nuestra tabla. Y en este caso, lo que vamos a pensar, vamos a ponerle, por ejemplo, botoncitos del estatus, ¿no? Y le damos a aceptar. Y entonces nos aparece esta parte que está aquí, donde nosotros podemos entonces, mediante ya darle un clic al botoncito, pues en automático se va ejecutando el filtro. Podemos tener, pues ahora sí, los que nosotros necesitemos. Podemos ponerlo de esta forma, es decir, en una columna y tantas filas sean, tantas opciones diferentes contenga nuestra columna, o bien podemos decirle que en una misma columna existan dos opciones, pero en una misma fila existan dos columnas, es decir, para las dos opciones. En este caso, pues no funciona porque nada más son dos, ¿verdad? Entonces, está bastante bien, ¿no? En todo momento, pues aquí tiene para poder quitarle el filtro y de cierta forma, pues esto es mucho más
rápido que estar seleccionando el filtro en cada columna y hacerlo, vamos, digo, también funciona, ¿no? Pero creo yo que aquí es mucho más fácil de hacer esto, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer en nuestro menú de opciones de la segmentación de datos? Pues también podemos aplicarle los formatos que nosotros necesitemos. Y esto al final de cuentas, pues bueno, nos queda elegante nuestros botones, ¿no? Ustedes ya, digo, ahí sí ya es cuestión de gusto y pues al final de cuentas es válido, ¿no? Eso no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, tenemos aquí la opción de configuración de segmentación de datos y podemos hacer algunas cosas con nuestro cuadrito de filtros. Al final de cuentas son los botones del filtro. Y entonces aquí puede decir el nombre, el título, ¿no? Aquí tenemos las estatus, pero podemos tener aquí opciones o de estatus, ¿no? Opciones de, perdón, estatus. Vamos a aceptar y entonces vamos cambiando o personalizando nuestra segmentación de datos. ¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, pues a lo mejor podemos decirle que no quiero que muestre el encabezado, solamente los botoncitos. Bueno, también se puede. Esto, bueno, ya ustedes van a hacerlo. Puede ser un orden ascendente o descendente cada vez que ustedes apliquen el filtro. Y pues bueno, son algunas cosas que pueden ustedes configurar. Y pues ya le van dando como que un toque especial a su hoja de Excel, ¿no? De hecho, también, pues ya ven que tienen aquí las celditas, ¿no? Los cuadritos de celdas. Cuando ya terminamos nuestra hoja, pues a veces, digo, sí se ve bien, pero si al final de cuentas vamos a estar trabajando en esta tabla, donde vamos a estar trabajando con nuestra información, pues a lo mejor es un poco ocioso estar viendo estas celdas, ¿no? Entonces, una forma que luego hacen es, seleccionamos aquí y le podemos decir que color de relleno, no, perdón, no, es color de relleno. Color de relleno, perdón, sea blanco, ¿no? Y en este caso, pues bueno, visualmente ya se ve mejor nuestra celda. Claro, esto pues va a depender de los gustos, ¿no? Realmente. ¿Okay? Pero bueno, se vale también, ¿no? Digo, a mí en lo personal no me molesta, me sirve de referencia, pero bueno, hay personas que luego dicen, no, bórrame las demás celdas porque me confunden, ¿no? Solamente quiero ver los cuadritos de aquellas celdas donde yo tenga que poner información, ¿no? Y todas las demás no me interesan. Bueno, se puede hacer de esa forma, ¿ok? Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que podemos hacer con nuestras conversión de tablas, ¿no? Obviamente aquí pues me faltó, creo que sí le quité, ahí está, sí, mostrar encabezado, ahí está, ¿ok? Claro, con el mostrar encabezado pues ya se dieron cuenta ustedes que igual aparece y desaparece la opción de filtro, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Muy bien, entonces, con nuestra pequeña tabla, o mejor dicho, nuestra información como tabla, pues entonces tenemos todas estas características. Filtros automatizados, tablas de filas de totales que se van a reformular o se van a volver a procesar cada vez que nosotros necesitamos hacer algo. Esto mismo ocurre cuando aplicamos algún tipo de fórmula a los datos de la tabla. Por ejemplo, vamos a pensar, el promedio es, bueno, obviamente el promedio que haya sacado el alumno, pero pues como soy un buen maestro, le voy a poner +1, ¿no? Les voy a regalar un punto, ¿ok? Y en este caso, al hacer esto, en nuestra tabla nos permite que si queremos hacer esto mismo para toda nuestra tabla de datos, ¿no? Claro, hay que tener cuidado porque luego va a ser cosas extrañas. Si esto fuera una fórmula, esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el día de mañana, van a ver que cuando se trata de fórmulas, pues igual aplica de forma inmediata. Y esto puede, vamos, está bien porque a veces, no sé, nos faltó una parte de la fórmula y
pues ya vieron, digo, no es tedioso porque nos colocamos en la celda, le damos doble clic y automáticamente aplica esa fórmula a todo lo que esté debajo de esta celda, ¿no? Pero cuando estamos en una tabla, en un formato de tabla, pues esto lo hace automáticamente, solamente lo cambiamos en una fórmula de un elemento y en automático nos va a cambiar la información. Entonces, eso también es otra de las ventajas, ¿ok? Entonces, si ustedes me preguntan cómo deben manejar su información, la respuesta es manéjenla siempre convirtiéndola a tabla, ¿ok? O a formato de tabla. Esa sería realmente la opción correcta para el manejo de su información en las hojas de Excel. Estoy casi seguro que en todas las hojas de Excel, o en la gran mayoría que hemos visto en los trabajos, pues seguramente no lo manejan así. Lo manejan como una simple hoja a la cual le aplican filtros y una serie de cosas, pero nunca como una tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, también podemos hacer lo que son las listas, ¿ok? Y estas listas, de hecho, permítanme, voy a poner acá tabla. De hecho, le voy a poner formato tabla, ¿no? Para que este archivo lo vamos a subir en un momentito, para que ustedes lo tengan. Y en esta vamos a poner acá lista. Aquí son listas, ¿ok? ¿Estas listas qué son? Bueno, estas listas nosotros podemos hacer, así como tenemos la parte de validación de datos, ¿ok? Recuerden, aquí en esta parte de datos, recuerdan la validación de datos, donde podemos decir qué tipo de información o de valor podemos nosotros ingresar en esa celda. También nosotros podemos generar uno que se llama listas. Y es decir, en base a información que esté en otra hoja, nosotros podemos desplegar se le llama una lista porque le damos clic y va a aparecer un submenú con valores que provienen de esta selección. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver las diferentes formas. La más fácil o la más simple sería, por ejemplo, aquí, de hecho vamos a ver acá que tenemos alumno, ¿no? Vamos a pensar, profesores, vamos a pensar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner profesores o docentes. No, como estamos como instructores. En este caso somos instructores. Acá estamos, instructores, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algunos nombres de nuestras compañeras. Rosy, Imelda, Juan, estoy acordando de todos los apodos menos los nombres. No es cierto. Melga, Rosy, Juan. Vamos a poner a... Es que todos se llaman, tenemos, hay maestras que se llaman Rosy, pero son como 3. Juan, igual somos como 4. Entonces, estoy pensando los que no se llaman igual. Héctor, vamos a poner a Héctor, ¿ok? Tenemos esta pequeña lista de profesores, ¿ok? O instructores. Muy bien. Entonces, nosotros podemos generar una lista en base a estos datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, donde necesitemos que aparezca esta lista, vamos a pensar aquí en la I4, lo único que tenemos que hacer es ir a datos y validación de datos. Con validación de datos aparece nuestro diálogo, nuestro cuadro de diálogo de validación de datos, y entonces vamos a seleccionar permitir lista. Y nos va a solicitar el origen. Realmente el origen es un rango donde vamos a obtener los datos para nuestra lista. ¿Ok? Podemos darle un clic aquí, y entonces vamos a seleccionar estos datos, le damos a aceptar, y le vamos a dar, pues vamos otra vez a aceptar, ¿no? O el enter. Cuando ustedes se coloquen en esa celda, va a aparecer ya esta opción. Cuando ustedes le den clic, van a aparecer todos los datos que hayan seleccionado en esa referencia. Aparece instructores, sí, porque recuerden, nosotros marcamos de la E4 a la E8. ¿Ok? Si solamente necesitáramos que saliera la parte de la E5 a la E8, bueno, es lo que tuviéramos que haber realizado, ¿no? En este caso podemos venir aquí
Y, perdón, acá está. Y entonces aquí a lo mejor ya no tomamos desde la E4, sino tomamos de la E5 a la E8. Entonces le damos a aceptar. Y ahora sí, cuando regresemos a la I4, de hecho vamos a ponerle otro color para poder ubicarla. Venimos a esta celda, entonces ya tenemos nuestra lista de datos. Esto es muy útil porque, por ejemplo, seguramente ya están imaginando que cuando estamos llenando información, a veces tenemos que colocar, por ejemplo, una E, una S o un número, por ejemplo, del, no sé, iba a decir del 1 al 10, pero no sé, a lo mejor a veces hay cierto código, por ejemplo, o bien pudiera ser un código de un producto, ¿no? Que no nos vamos a aprender el código de producto porque son a lo mejor 10 dígitos, 10 caracteres, y está un poco complicado, pero entonces podríamos tener aquí la referencia de estos valores, ¿no? Y esto es para lo que sirven las listas. Esto está muy bien porque, pues bueno, ya ven que lo podemos hacer así. Esto lo podemos mandar llamar desde cualquier otra parte, es decir, esto lo podemos haber creado en esta otra sección. De hecho, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle instructores. ¿Ok? Y vamos a mandar llamar nuestra, o hacer esta lista, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Permítanme mover esto para acá. Acá está. De hecho, también vean que bien está esto, porque también podemos insertar lo que son las filas, ¿ok? Y entonces podemos meter esta parte. Vamos a agregar una fila más. Bueno, dos filas más, ¿no? Acá está. Y entonces podemos agregar esto aquí, ¿no? Bueno, no, ¿cómo va? Bueno, eso ya depende de la política. Flor, que es de comunicaciones, pues sabe que en el caso de los logos de las empresas, pues siempre deben ir a la parte superior derecha porque eso significa que están en continuo crecimiento, ¿no? Siempre van para allá. Si quieren que psicológicamente sus clientes o sus colaboradores piensen de una forma no tan positiva, entonces el logo de la empresa o lo que sea más llamativo, colóquenle hacia abajo a la izquierda, ¿no? Así como que nos vamos, pero para el otro lado, ¿ok? Son cosas que vamos, son estudios y análisis. Entonces recuerden, para su empresa siempre el loguito a la derecha superior, porque siempre van camino al éxito, ¿no? Hacia arriba siempre, ¿ok? Entonces, vamos a generar la lista para nuestra tabla. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, primero aquí tenemos que seleccionar toda nuestra lista. ¿Qué pasa si no seleccionamos todas? Solo seleccionamos una. Bueno, no pasa nada, ¿no? Digo, solamente lo vamos a aplicar para esa celda. Lo recomendable sería toda nuestra lista. Y ahora nos vamos a ir a datos, nos vamos a validación de datos, seleccionamos lista y seleccionamos el origen. Para no escribir la referencia de la hoja, que en este caso sería listas, y el rango de la celda, con el símbolo de admiración, pues lo que hacemos es, le damos clic aquí, nos vamos a listas y seleccionamos los datos. Le damos ahí Enter, le vamos a dar otra vez Enter, y entonces observen cómo al colocarnos en estas columnas, en las celdas de estas columnas, ya aparece nuestro cuadrito, pero ¿qué sería? Un cuadrado con un triangulito, ¿no? Realmente. Entonces, cuando le damos clic, pues aparece nuestra lista, ¿no? Y entonces, de esta forma, pues ya podemos ir llenando esta información. ¿Ok? Eso está muy bien. Y creo yo que para muchas cosas esta parte puede funcionar muy bien. Sin embargo, ¿qué sucede si a ustedes a la lista le agregan un valor más? En este caso vamos a pensar que aquí vamos a poner bueno, voy a poner su apellido porque no me acuerdo el nombre del compañero. Acá está. Ah, está. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver que aquí no aparece el nuevo nombre que es Valente, ¿no? Y si vamos al formato de la tabla, que recuerden que a final de cuentas es una reproducción de esa lista,
pues tampoco aparece. ¿Cómo podemos entonces hacer que esa lista sea en forma automática, ¿no? Es decir, cada vez que le agreguemos un dato a esa lista, automáticamente pues aparezca, ¿no? O, es decir, se vaya actualizando. Bueno, esto lo logramos convirtiéndolo a una tabla, dándole un formato de tabla. Claro, no solamente eso, tenemos que hacer algo más, pero vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos nuestros datos, ya sea en insertar, vamos a hacerlo ahorita con insertar, ¿ok? Le marcamos que la tabla sí tiene un encabezado que se llama instructores, y entonces ya nos convierte en automático a nuestra tablita, ¿ok? Y con esto pues ya tenemos nuestra tabla, que de hecho vean cómo nos pone tabla 2. No existe tabla 1, porque si ustedes recuerdan, a la tabla 1 le cambiamos el nombre y le colocamos calificaciones. Sin embargo, Excel, para que no tengamos error nosotros en cuestión de duplicado de nombres, pues es inteligente, va guardando como que la referencia, entonces dice, pues ya existe la tabla 1. No sea que mañana decida cambiarle, regresarle el valor a la tabla 1, entonces le sugiero tabla 2, ¿no? Por eso tenemos tabla 2, aunque no tengamos el dato del nombre de la tabla, ¿no? Porque ya la cambiamos a calificaciones. Pero bueno, eso así lo maneja Excel. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí lo que sería nuestra tablita nuestra tabla 2, que son instructores. Muy bien. Pero tenemos que hacer algo más, ¿ok? Tenemos que asignarle un nombre a la fórmula, ¿ok? Es decir, este es un tratamiento que Excel nos permite, o digamos que sería como con un nuevo tipo de referencias, lo queremos manejar de esta forma, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es seleccionarnos donde dice están nuestros valores de la tabla, y ahora vamos a ir a un menú que se llama fórmulas, ¿ok? Y en este fórmulas existe algo que se llama crear desde la selección. No es la única forma que nosotros podemos hacer esto, ¿ok? También nosotros podemos seleccionar todos los datos, ¿ok? Y observen que aquí en propiedades, en cuadro de nombres, aparece tabla 2. Pero aquí nosotros podemos también ponerle el nombre, en este caso vamos a pensar que fueran instructores. Esto es válido. Entonces, a este rango, ¿ok? Pues ya vamos a tener con el nombre de instructores, ¿ok? Pero no les recomiendo esta parte. Yo lo que les sugiero entonces mejor es lo siguiente. Crear desde la selección, obviamente vamos a seleccionarlo, ok, seleccionamos nuestra tablita, crear desde la selección, y observen cómo en automático nos va a marcar que va a crear nombres a partir de la selección de la fila superior. ¿Qué es esto? Que el nombre lo va a tomar del título. Digo, la verdad es que si ya nos tomamos la molestia de escribirle un título a nuestra tabla o a nuestras columnas, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Que cree la categoría con el texto de instructores. Entonces, pues lo dejamos así, fila superior, que en este caso es instructores, la palabra instructores va a servir para crear el nombre, ¿no? Le damos a aceptar y entonces ya tenemos nuestro dato de la tabla, que es instructores. ¿Cómo pueden validar lo que acabamos de hacer? Bueno, también en el menú de fórmulas, justo a la izquierda de crear desde la selección, tenemos administrador de nombres. Y entonces observen cómo en administrador de nombres aparece el nombre de instructores. Y que de hecho, observen cómo está el dato, ¿no? Dice instructores y contiene los valores de Imelda, Rosy, Juan, Héctor, Valente. Claro, si aquí nosotros vamos ingresando un nuevo valor, pues lo va haciendo en automático. ¿Ok? Y entonces, ¿esto para qué? Bueno, porque entonces en formato de tabla volvemos
a seleccionar todos los datos. Vamos aquí a datos, ¿ok? Vamos a validación de datos. Y la lista, en lugar de mandar llamar a esta referencia, pues lo único que tenemos que hacer es ponerle igual a instructores. De hecho, bueno, acá sí se tiene que llamar igualito, ¿no? Instructores. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Y cuando regresamos a nuestra tabla, vamos a ver ahora nuestros datos. Entonces, observen cómo ahora tenemos de Imelda a Valente. De hecho, permítanme, voy a colocar acá Imelda a Valente. Si vamos acá a listas, ponemos uno nuevo. Vamos a poner Asdrúbal. Ok. Vamos a darle formato de tabla. Regresamos aquí y vemos que ya tenemos el nuevo valor. Entonces está muy bien porque podríamos tener un archivo o una hoja de Excel con una persona que esté actualizando solamente los datos de los maestros, vamos a pensar recursos humanos, y nuestro formato o el formato que tuviera algún compañero, pues entonces en automático se le va actualizando. Y lo único que tuvimos que hacer es crear una validación de datos a una referencia, ahora sí, ya no a un rango de celdas, porque no sabemos cuántas celdas vaya a tener esta tabla, ¿no? Porque, bueno, en este momento tiene 4 o 5, pero perfectamente a fin de año pudiera ser 100, ¿no? O bueno, ahorita con las nuevas políticas de la Secretaría de Educación, parece ser que vamos a hacer menos. Entonces, bueno, pues a lo mejor si somos 100 ahorita, a lo mejor vamos a terminar como bueno, espero que con 99, pero no sé, tal vez con 50, con los que fuera, ¿no? Entonces, pues no sabemos esta referencia. Entonces, pues estaríamos obligados a cada vez que alguien cambie esa información de la lista, tendríamos que venir a nuestra tabla a actualizar esta información y esto es pérdida de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, les asignamos una categoría o un nombre a nuestra tabla y después asignamos por medio de validación de datos tipo lista y hacemos una referencia simplemente a instructores. Y de esta forma ya tenemos estos datos. ¿Ok? El día de mañana vamos a ver, bueno, vamos a intentar ver todo nuevamente, ¿verdad? Como habíamos quedado, que es como que el repaso general, para que el día lunes, bueno, no sé si nos da tiempo el día de mañana, lo podemos ver, que sería cómo podemos condicionar con una función que se llama indirecto, que imaginen, si el estatus es ok, entonces los maestros van a ser todos exceptuando Asdrúbal, ¿no? Porque Asdrúbal es el único maestro que da extra clases. Y cuando tenga extra clases, las opciones de la lista sea únicamente Asdrúbal. ¿Ok? Es decir, condicionando el valor de la lista dependiendo del valor que ustedes tengan en otro dato, ¿no? Entonces, pues, también lo estamos viendo con este ejemplo básico de alumnos, maestros, pero pues aplica para todo, ¿no? Para productos, para clientes, no sé, para inclusive, por ejemplo, una aplicación fácil, vamos, una aplicación práctica, perdón, pudiera ser las chequeras, ¿no? Bueno, ahora cuestión electrónica, lo que son las claves interbancarias o los números de cuenta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dependiendo del cliente o la categoría del cliente, es a la chequera que va a depositar o la chequera que va a manejar, ¿no? Y entonces, de esta forma, podemos ir condicionando la información. Si fuera, por ejemplo, un cliente, por ejemplo, una campaña de publicidad, por ejemplo, para Flor, que es experta en ello, pues ahorita con que está de moda esto de las campañas políticas, pues bueno, dependiendo del partido, pues a lo mejor es el costo de presupuesto mínimo con el que puede empezar su trabajo, ¿no? Son algunas ideas en las cuales se puede aplicar. Pero de esta forma, entonces, es como debemos manejar nosotros nuestros datos en Excel. Esto lo investigué, es a partir del 2013, ¿ok? Entonces, a partir de la versión 2013 es que podemos hacer esto y es como deben manejar ustedes su información, porque les va a facilitar mucho
el trabajo, sobre todo cuando son volúmenes de datos muy, muy, muy grandes. ¿Ok? Pues bueno, creo que por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que vimos bastantes cosas. No van a tener tarea porque mañana es repaso general, pero el fin de semana sí van a tener una tarea que va a ser, se los anticipo, crear una tablita. ¿Ok? Les voy a dar una tabla similar a esta, donde ustedes van a tener que aplicar un color, vamos, no un color, perdón, un formato de tabla, y van a tener que hacer igual una listas para ciertas tablas, ¿no? Ya vamos a olvidarnos, vamos, en ese ejercicio, no vamos a ver fórmulas, solamente el manejo de la pura tabla, ¿ok? Y la parte de totales. Pero bueno, eso va a ser para el fin de semana. Para el día de mañana no tendrían tarea. Este video, pues ya saben, lo subimos. Normalmente está tardando como media hora Zoom en darme la grabación. Y pues YouTube depende, pero más o menos nos tardamos como una hora en que lo descargamos y lo subimos a YouTube. Y ya va a estar disponible la grabación en la liga de la lista de videos. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. O por supuesto, yo creo que cuando ya tengan que hacer su práctica es cuando van a salir las dudas. Como siempre. Como siempre. ¿Ok? Pero bueno, creo que ustedes que han manejado Excel o se han enfrentado al Excel de una u otra forma, creo que esta forma que estamos viendo, esta manera de hacer las cosas con las tablas o el formato de tablas, les va a solucionar mucho el trabajo, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Déjeme guardar el archivito, no sea que se me vaya a borrar. De hecho, el otro día es lo que me pasó, no le di guardar y como es una máquina virtual, pues no logré recuperarlo y tuve que volver a hacerlo y por eso me tardé en enviarles la información. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda, pues por mi parte el día de hoy sería todo y bueno, vamos a pensar en una hora, ya tienen el video en su canal de internet y este archivito, sí, lo tienen en unos minutos para que puedan descargarlo y puedan hacer la práctica. Este archivo tiene la práctica de la tarea y tiene esto nuevo de las listas y formato de tabla, pues también para que ustedes le den un repaso, ¿no? Okay. De hecho, ok. Bueno, pues nuevamente fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el día de mañana y quedo pendiente de cualquier cosa. Revisen el libro que les dimos y pues... Un diccionario en mano, ¿verdad? Sí, en inglés además, ¿eh? Inglés-español. Sí. Ok, Juan Carlos, gracias. No, que nada, al contrario, mucho gusto y pues nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta mañana. Tengan buenas tardes. Gracias. Nos Buenas vemos. tardes. Buenas tardes, igualmente.